Pero concertado con el campo. A ver, si yo soy su productor agropecuario y tengo un dólar de 500, un trigo de $500, que hasta hace 2 semanas atrás lo tenían 2.50. Ahí las retenciones tienen que ser cero, Nancy. No tenemos que estar discutiendo de 2 puntos más, 2 puntos menos, tienen que ser cero. Acá lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre lo que es la mesa de los argentinos y esta brutalidad de los aumentos de los precios internacionales, sobre todo vinculados a la producción agropecuaria o mejor dicho granaria de Ucrania. Estamos hablando de la inflación mensual más alta de los últimos 20 años, ¿no? Me parece que ahí está el dato para dimensionar la gravedad de este 6,7% correspondiente a marzo. También alimentos estuvo 7,2%. Que al lado 23 y 7,2 no parece tan alto. Claro, casi la tercera parte, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que tenés 2 meses seguidos, marzo y febrero, con alimentos subiendo muy fuerte. Está claro que esta guerra, que hace faltar petróleo, hace que el petróleo suba. Y es verdad que hace faltar el trigo, hace faltar el girasol, y por lo tanto todos esos precios suben, y que el maíz también sube porque también falta. Y es cierto también que unos pocos con todo eso medran, y eso no llega al conjunto social. Es un absurdo. Primero porque en la Argentina, para tener una renta extraordinaria, tenés que haber sobrevivido a todos los calamitosos planes económicos que se vienen dando en la Argentina desde hace mucho tiempo. La Argentina necesita alivio fiscal, no más impuestos. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Te marca precios todos los días. Ese es el número de la inflación del mes de junio, 5,3%. Raúl, a ver, comenzamos a analizar este número, el significado. Exactamente. Fíjate vos la proyección, 36% en 6 meses, 64% es la anual. Durante los primeros 6 meses de este año, por lo menos aumentaron un 40% los alimentos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan. El campo está parando, es un paro a los costados de la ruta, es el 4.º paro que se da durante el gobierno del Frente de Todos. El campo le está yendo estupendamente bien por muchas de las políticas que gestó la gestión de gobierno, con lo cual hasta uno diría casi irrespetuoso ese gesto, ¿no? Que la inflación no se baja con controles de precios, se baja eliminando el mal gasto del Estado. Repetimos enfáticamente, las retenciones hoy en la Argentina son ilegales e inconstitucionales. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Desiguales, aquí por la televisión pública. Aquí detrás tenemos al ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, hoy en reunión con sus colaboradores para tratar de resolver buena parte de los problemas que acabamos de ver en el informe, ¿no? Agenda de temas y actores con los cuales efectivamente el gobierno en este recambio de gabinete va a comenzar a lidiar. Ya está con nosotros sentado en el living de Desiguales, Juan José Bailio, el secretario de Agricultura, y en un rato nada más va a estar también con nosotros Matías Tombolini, el secretario de Comercio, así que tendremos posibilidad de empezar a encontrar algunos cómo de muchas de las cosas que efectivamente Sergio Massa ayer, de manera bastante general, trazó como hoja de ruta. Pero les decía, los temas, las agendas bien claras y los actores de este momento, de esta encrucijada político-económica de la Argentina. Está claro, ya en consenso generalizado, el problema son los dólares. El problema es cómo la escasez de dólares desarma o desordena toda la macroeconomía. Claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo se resuelve esa situación? ¿De qué manera el gobierno y con qué fortaleza política va a encarar la solución para ese tema que si no se resuelve, ya nos vamos aprendiendo el cantito? La brecha, la puja cambiaria, la corrida eventualmente y después ese traslado a precios que termina horadando el salario o el ingreso de toda la comunidad argentina. Bueno, ahí hay un problema muy concreto que hay que resolver y la urgencia también que eso determina. Ahora, claro, en el cómo hay varias estrategias que se ponen en juego, por lo menos dos.
hay quienes sostienen, bueno, en realidad no hay actores buenos y actores malos. Lo que hay es un conflicto de intereses. Y entonces lo que hay que hacer es seducir, conducir esos intereses y eventualmente el Estado, por supuesto, regulando esa situación. Pero hay otra mirada que tiene que ver con que más allá de que no haya buenos y malos y haya intereses, también hay actores que tienen un sesgo ideológico que aún si les va bien, no colaboran en el andar de un gobierno que restituye derechos, que se mete muy fuerte en la puja distributiva y que quiere repartir las porciones de la torta de una manera más equitativa. Y no son las mismas soluciones de acuerdo a cómo vos encares o cómo un gobierno o cómo la política encare ese problema. Claro, para la intervención determinante respecto de un actor que tiene un sesgo ideológico y que aunque le vaya bien y gane mucha plata, no quiere que vos continúes como gobierno en esa función de poder, necesitas fuerza política para intervenir. Es una fuerza política que el gobierno vino perdiendo y además no tenés la correlación de fuerza necesaria en el Congreso de la Nación si es que institucionalmente y por leyes querés cambiar las reglas de juego. Bueno, el gobierno tiene que lidiar con expectativas. Esto no es una novedad. Hay que recrear expectativas. Guzmán lo decía permanentemente. En la economía y nuestro mayor desafío es recrear las expectativas. Detengámonos un poquito en el tema de las expectativas. Pues las expectativas ¿de quién? Están las expectativas del mercado, están las expectativas del poder económico, los sectores del poder económico. ¿Cómo se trabaja las expectativas? Bueno, ¿qué es lo que usualmente se dice? Y necesitamos estabilidad en la regla de juego y previsibilidad. Claro, eso en función de qué equilibrio en la repartija de la torta y cuál es el tamaño de las porciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si es muy favorable para el poder económico cómo se reparte la riqueza o cómo se reparte los frutos de lo que se produce en la Argentina, siempre van a querer estabilidad y previsibilidad, que se mantenga esa manera de repartirla. Claro, los que ahí no quieren esa estabilidad y esa previsibilidad son los de abajo, los que están sufriendo, que lo que quieren es que se transforme la sociedad para que eso se equilibre un poco más. Entonces ahí tenés las expectativas de esos sectores, que lo que están reclamando son cambios profundos, estructurales y duraderos. No que todo el tiempo lo que conseguís, lo que ganás en términos de derecho y recomposición de tu salario esté en juego permanentemente. Porque la expectativa, la previsibilidad y la estabilidad del bienestar de la población es determinante para un buen desarrollo de una patria justa, libre y soberana. Bueno, en esos términos, otra vez, ahí el gran desafío de la política es encontrar un buen equilibrio. Es el gran problema desde hace muchísimo tiempo y salir de lo pendular. Acá aparece, respecto de los de abajo, ayer muchas definiciones no hubo. No hubo grandes definiciones, no fueron anuncios para los de abajo. Fueron anuncios para equilibrar las expectativas y para restablecer, según el propio Sergio Massa, en una situación de desborde, el orden. Pero para los de abajo lo que hubo son recetas que ya se vienen aplicando y que no necesariamente en una situación tan descontrolada vienen funcionando. Es decir, a través de bonos, recomposición del ingreso, por ejemplo, de jubilados y jubiladas. Lo cierto es que todo el tiempo se va corriendo atrás y las negociaciones paritarias, donde el Estado efectivamente interviene positivamente para los salarios, pero que van quedando con estos niveles de inflación siempre muy atrás y muy corriendo cuando llegan al objetivo ya después se desfasa nuevamente. Entonces ahí hay todavía a la espera, quizá en un segundo tiempo de decisiones, primero ordenar un poco el desorden y el caos y lograr traerse tranquilidad cambiaria, bueno, quizá decisiones en ese sentido. Ahora ahí aparece Sergio Massa. Sergio Massa aparece en este momento del Frente de Todos con su agenda y con su capacidad de ponerla en juego para ganar volumen político, de tratar de volver a pensar un nuevo equilibrio entre los actores y las necesidades de la sociedad argentina y sobre todo de trabajadores y trabajadoras y de los que están peleando por el ingreso mes a mes. Es decir, Sergio Massa aparece como un ejecutante posible de una recomposición de una alianza de intereses, decía hoy Claudio Escaleta, y me parece muy interesante esa figura. Bueno, lo que tenemos que ver de acá en adelante es el cómo.
lo que tenemos que ver de acá en adelante es sí, volver a sentarse en esas mesas de diálogo con estos sectores que recién veíamos en el informe, la patronal agropecuaria en términos de los dólares y, por supuesto, formadores de precio, si con esa recompuesta fortaleza política alcanza para un rumbo que aparentemente no está en juego. Es decir, el problema hasta aquí era evidentemente el funcionamiento, pero el rumbo no es muy distinto de lo que proponía Silvina Batakis, y si se me apuran, tampoco de lo que proponía Martín Guzmán. Es decir, es el funcionamiento, es la efectividad de ese funcionamiento para un mismo rumbo. Y la capacidad que tenga Sergio Massa como ministro de Economía de hacer efectiva esa posibilidad de diálogo y consenso con sectores que a veces no, que tienen intereses muy contrapuestos con los de abajo, con los que más están sufriendo. ¿Será posible? Esta es la gran pregunta que nos hacemos y lo que se va a empezar a develar en este tiempo político de la Argentina de aquí en más. Arrancamos Desiguales, insisto, programa libre de humo, ya con el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, y en un minutito nada más, también con el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Pablo Ibáñez, NASA, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bueno, ¿de qué vamos a charlar en un ratito nada más? Vamos a charlar en un rato de cómo está mirando Cristina Fernández de Kirchner este momento de Sergio Massa. Sí. Pero además vamos a hacer un repaso del primer día de Massa ministro. Parece que hace una semana que es ministro, porque hace una semana que está preanunciado, digamos. Pero lo que tuvo muchas reuniones, una conversación importante, una reunión larga con el presidente para definir algunas cuestiones y dos interrogantes, uno de los cuales se va a resolver en las próximas horas. Muy bien, bueno, un interrogante respecto de lugares... Exactamente. Dentro del propio gabinete. Muy bien. NASA. 18 de agosto tenemos una reunión agendada, ¿no? Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, esa es la fecha en la que se va a reunir, así que a propósito de esto vamos a estar hablando de cómo fue evolucionando, en realidad involucionando, cómo fue perdiendo este piso legal de los salarios a través de las gestiones. Y además, a propósito de esto, vamos a estar hablando de la torta que vos mencionabas, la torta de los ingresos y cómo se viene distribuyendo desde el inicio de Mauricio Macri hasta ahora. Los resultados no son buenos. Bueno, en un ratito nada más, alisten preguntas, ya vamos a la charla con el secretario de Agricultura y en un ratito discutimos, si quieren, incluso lo que jugamos en la apertura. Siempre son verdades relativas. Juan José, ¿cómo le va? Muchas gracias por haber venido a Desiguales. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Bueno, ¿cómo está? En lo personal es un cambio importante, ¿no? Venir de la provincia, por supuesto los temas son los mismos, pero es una agenda caliente. Sí, es un cambio importante. Pero bueno, también es un desafío que es muy motivante. La verdad que en lo personal estoy trabajando lo que me gusta, así que primero no me puedo quejar y después, bueno, si me toca acá en esta circunstancia y con esta responsabilidad, el hombre es él y su circunstancia, decía Ortega y Gasset, ¿no? Y a nosotros nos toca acá en esta circunstancia y con responsabilidades importantes en una economía, en un país a donde vos describías muy bien en la editorial, hay cuestiones pendientes, que es nuestra responsabilidad tratar de corregir y empezar a generar las condiciones para empezar a dar las soluciones a esas cuestiones que tenemos pendientes, ¿no? ¿Está confirmada la reunión de mañana con la mesa, la denominada mesa de enlace? No, la reunión va a ser en breve, pero yo no tengo fecha definida aún. Creo que va a ser la semana que viene, pero bueno, eso lo va a definir el ministro, lo va a definir Sergio Massa. Ha habido algún intercambio de chat, digamos, en estos días, primero poniéndose a disposición para organizar una reunión. Seguramente nos reuniremos, son los interlocutores de una parte importante del sector primario, del campo. El campo también es mucho más abarcativo que la mesa de enlace. Con esto no pretendo quitarle representatividad, ni la importancia, ni la magnitud que tiene el sector agropecuario, ganadero, que en su mayoría representa la mesa de enlace en la región pampeana y la región centro, ¿no? Pero por esto que dice y por varias declaraciones que hizo hoy, lo que percibo es que hay una suerte de sobrevaloración o demasiado exclusivo el vínculo entre el gobierno y la mesa de enlace, como si todo se pusiera en juego ahí. Lo que usted dice es abrir un poco la cancha. Yo la indicación que tengo del ministro de Economía, de Sergio Massa, es establecer una agenda de trabajo definiendo prioridades para que todos los sectores, todas las cadenas de valor y la diversidad productiva que tiene nuestro país, que es muy rica y muy diversa, tenga una agenda productiva. Y hay
circunstancias que favorecen el desarrollo de estas cuestiones y la posibilidad de generar políticas. El hecho de tener industria también dentro del mismo ministerio creo que va a favorecer el desarrollo de estas políticas. ¿Por qué? Porque tenemos que se viene transitando en este camino, porque esto es una paradoja, si vos me permitís, porque todos los sectores, o la gran mayoría de los sectores económicos y productivos de nuestro país vienen trabajando con muy buen nivel de actividad. Nivel de actividad no necesariamente significa rentabilidad, pero si no tenés escala no tenés rentabilidad. Sí. Para arrancar, tenés muy buen nivel de actividad. Veía antes de venir para acá un tuit, no puedo desprenderme fácilmente de mi cargo anterior, un tuit, lo puedo decir, de la Dirección de Producción del municipio de Concepción del Uruguay, ¿no? Donde indicaba que en esta ciudad de casi 100.000 habitantes, la actividad industrial en el último trimestre había crecido un 12,6% y versus el segundo trimestre del año pasado, y en el primer trimestre de este año versus el primer trimestre del año pasado un 14% la actividad industrial. Todos los sectores están con una agenda de crecimiento, de desarrollo, pidiendo líneas de financiamiento, infraestructura, apertura de nuevos mercados, va creciendo la capacidad instalada. Pero es una paradoja porque también tenemos que reconocer que tenemos otro problema y que afecta a importantes sectores de nuestra sociedad. El nivel de inflación que tenemos que corregirlo. Sí. La brecha cambiaria también tenemos que corregirlo porque genera todas estas asimetrías. Bueno, ¿no? En definitiva la disputa es frente a escena de crecimiento, cómo se distribuye esa riqueza o quién se la apropia. Hoy la urgencia son los dólares. ¿Tienen un cálculo hecho de la Secretaría de cuánto es lo que falta por liquidar? Hay un cálculo, yo pedí para mañana, entonces Franco recién me senté y pedí para mañana un cálculo de cuánto está en manos de los productores y cuánto está en manos de las cerealeras. Lo que es en maíz y trigo queda muy poco, te soy franco, está garantizado para el consumo interno determinado cupo. En soja queda todavía un saldo importante, pero no te quisiera dar un número que no tenga la precisión del informe que pedí para mañana. Bien, hoy de una declaración que me gustaría ampliar un poco, usted decía, bueno, es lógico que efectivamente frente a una situación de inestabilidad cambiaria, es lógico que un productor o un exportador retenga efectivamente esa producción. Al mismo tiempo se sabe que no son tapitas de gaseosa, digamos, ¿no? Es un sector muy estratégico, muy importante y muy determinante para el resto de la vida económica del país. Yo puedo hablar por los productores, los conozco y los conozco mucho. Y la caracterización de nuestro productor por ahí no necesariamente se tiene que conocer desde acá, pero es nuestra obligación como funcionario conocer qué tipo de productor tenemos. En Entre Ríos, por ejemplo, el 80% de los productores siembra menos de 200 hectáreas de maíz. Tenemos productores pequeños a medianos, ¿no? Ese productor lo único que está pensando, honestamente, es en preservar, si tiene grano, en preservarlo para afrontar todo lo que es el capital de trabajo de la nueva campaña, el alquiler de los campos, porque por lo general son contratistas en su gran mayoría y no propietarios. Hay un nuevo sujeto agropecuario en la última década, ¿no? Que combina todo lo que es producción con tecnología, con una fuerte inversión en paquete tecnológico. Ahora, no obstante, la escala sigue siendo una escala de pequeños a medianos productores. Claro, pero no son esos sectores los que están en la discusión. Pero son la gran mayoría. Lo que pasa de nuestros productores en cantidad. Después hay sectores que concentran más, como es el sector exportador, que indudablemente sí ahí puede haber, yo no lo niego, no lo conozco en profundidad, pero no lo niego, que puede haber una lógica empresaria, seguramente, de apropiarse de mayor rentabilidad, esperando alguna situación o alguna coyuntura para tener, digamos, una mayor apropiación de la renta en esa cadena de valor. Bueno, ahí sí donde tiene que intervenir el Estado para que en la cadena, porque tenemos que interpretar a las producciones desde toda la cadena de valor. Tenemos un país productor de alimentos, pero tenemos que verlo desde el punto de vista de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Yo insisto, Juan José, con la urgencia del momento, porque después hay una planificación de mediano y largo plazo muy importante para poner en juego esta mirada. Pero en la urgencia del momento, ¿cuál es su impronta para lidiar con esos sectores que especulan y que evidentemente también en parte son responsables de la situación en la que estamos? Hay un trabajo articulado dentro del ministerio que tiene, del cual es responsable Sergio Massa, a donde obviamente
está AFIP, aduana, importantes funcionarios de economía y finanzas que han establecido, nosotros hemos acompañado una estrategia para el adelantamiento de dólares que tiene que ver con el sector agroalimentario, con el sector pesquero y con el sector minero. Son esos 5.000 millones de dólares que ayer anunció Massa. Exactamente. ¿Se puede dar alguna precisión más sobre esos acuerdos? Yo no la tengo, honestamente, porque ahí eso forma más parte del área económica y del Banco Central, y en esto quiero ser respetuoso. Y además no tengo algo de información, pero son ellos los que tienen la parte más fina. Esto va a permitir, digamos, fortalecer la reserva del Banco Central. Creo que hay que generar las condiciones, en parte coincido, más allá de qué es la previsibilidad para un sector o para otro, ¿no? Pero indudablemente quienes toman decisiones de inversión, de crecimiento y de mantener el nivel de actividad que estamos teniendo y que ojalá sigamos creciendo, necesitan determinada estabilidad macroeconómica y despejar algunas dudas que lamentablemente se habían instalado las últimas 2 o 3 semanas, ¿no? Bien. No me gusta hablar de clima de negocios a mí, pero indudablemente había una rareza y cierta incertidumbre en el mercado que no facilitaba la toma de decisiones que tienen que invertir. La inversión en una campaña, por ejemplo, para un productor agropecuario, no tengo los números últimos, pero el año pasado por hectárea el maíz necesitaba $700 por hectárea, con lo cual es una inversión importante. Y obviamente, creo que más allá de las medidas puntuales, las medidas que más van a favorecer la liquidación, fundamentalmente de la cerealera, ¿no? Y los productores que aún retengan se animen a vender, más que nada por necesidades, y generar las condiciones de estabilidad y previsibilidad para poder tomar esas decisiones. Pablo. Sí, secretario. Sí. Durante la gestión de Silvina Batakis se tomó una decisión tratando de incentivar la liquidación por parte de los productores, que fue el famoso, lo que se conoció como dólar soja. Sí. Va a ser una semana más o menos que se anunció. ¿Tiene alguna información respecto a qué resultado dio eso? Si ha dado, incluso no solo como su designación actual, usted también seguramente por su cargo en Entre Ríos podía saber si esa herramienta era vista como una posibilidad. Y además también si puede venir algo más en ese sentido, particularmente para el sector del agro, esta famosa idea de un dólar especial, de un desdoblamiento, si viene por ahí. Lo que sí hemos tomado a partir de esa circular, de esa posibilidad de una liquidación, digamos, diferenciada de un 30% de la soja, la sugerencia de los productores y también de las entidades que representan a los productores de que es un sistema un poco engorroso, que no le facilita al productor. Tengamos en cuenta que el productor muchas veces no tiene el tiempo necesario ni el acompañamiento o quien le facilite estos trámites, y es un trámite de alguna manera algo engorroso y burocrático para el productor. Se está analizando la posibilidad de hacerlo más sencillo, más fácil, más simplificarlo, para que sea más atractivo para el productor. Si se va a mejorar o no esta ecuación, yo no tengo conocimiento. El análisis está puesto más que nada en mejorar el proceso y en mejorar el trámite. Si va a haber una cuestión adicional o no, yo no tengo esa información. A ver, estaba viendo una información, un comunicado, si no me equivoco, de la Gerencia Estratégica del Banco Central, ¿no? No sé si podemos ponerlo en el aire. Incentivo para la prefinanciación externa de exportaciones. El directorio del Banco Central aprobó la emisión de una letra en dólares destinada a estimular el ingreso de fondos externos para prefinanciación de grandes exportadores. Las divisas ingresadas por este mecanismo, depositadas en el sistema financiero local en una cuenta en moneda extranjera, habilitarán a la entidad financiera a licitar por el equivalente en ese depósito en una letra en dólares. No sé si podemos traducir esto entre NASA y el secretario, que quizá, no sé si está... Es muy técnico. Es muy técnico, pero tenía... Está en el marco, sí, está en el marco. Este es el cumplimiento del acuerdo firmado de palabra
con la liquidación anticipada de las cerealeras. Sí. Es ese acuerdo, los famosos 5.000 millones, que hoy en la reunión estaba Bailo, hoy en la reunión de las 10 de la mañana, la primera reunión como ministro Alberto Fernández, Sergio Massa dijo, los anuncios hay que ponerlos en letras, en circulares y en mecanismos. Hay que instrumentarlo. Literal. Y forma parte de la instrumentación de esos anuncios. Bien. La primera parte, incluso yo pensé que iba a tardar más esto, porque estaba hablando de que los ingresos iban a empezar el lunes, la liquidación por parte de las cerealeras. ¿Nasa? Sí, no, básicamente en castellano se trata de que el que liquide, bueno, el Estado le va a poder ofrecer una letra en dólares que se va licitando periódicamente, que tiene una tasa de interés interesante, que tiene un plazo de vencimiento interesante. Bueno, es básicamente un título, ¿no?, en dólares que se le ofrecen para que justamente puedan liquidar con atractivos, con lindos atractivos, ¿no?, para que se lleve adelante este mecanismo. Yo quiero hacer una pregunta justamente al secretario vinculado a este comunicado, porque el primer incentivo que se le dio a los productores era este mecanismo que recién mencionaba Pablo, del 70-30, ¿no? 70% en pesos atados al dólar link y por otro lado un 30% dolarizarse. Y acá con este comunicado lo que uno puede ver es que la dolarización es el incentivo predominante, ¿no? Entonces hay quienes dicen, bueno, entre este tira y afloje entre el gobierno y el campo, está ganando el campo un poco, porque cada vez que más tira el gobierno mayores incentivos le ofrece. ¿Puede ser? ¿Hay ganadores y perdedores? Yo no lo veo honestamente como ganadores y perdedores. Es una visión en particular. Me parece que nuestra responsabilidad es generar las condiciones para que los productores tengan rentabilidad. Más allá y en eso tenemos que ser pragmáticos y tener la capacidad de diseñar distintas medidas que se vayan adaptando a las distintas coyunturas. Hace algunas semanas atrás, unos meses atrás, teníamos valores internacionales de la soja, del maíz y del trigo mucho más atractivos que lo que tenemos actualmente, y los productores, por ejemplo, no pudieron apropiarse de esa renta puntual adicional en ese momento. Si vos haces los números y evaluás los márgenes brutos de ese momento, vos decís, bueno, pues están ganando realmente una plata importante. Y la verdad que el productor llega con una cantidad de deuda importante, con un porcentaje importante de la cosecha que levanta ya calzado versus los insumos que el acopiador le da, entonces ya tiene fijado un precio con anterioridad, y muchas veces el productor es el eslabón más débil en esta cadena. Lo que me parece que nosotros tenemos que hacer es generar estas herramientas, estas políticas y estos incentivos para que sobre todo los pequeños y medianos productores estén más fortalecidos a la hora de desarrollar sus actividades, para que en estas coyunturas y circunstancias especiales de buenos precios y de buenas expectativas que hay, lamentablemente por un conflicto mundial que es una guerra, que a uno le gustaría que esto no sucediera, obviamente, lo pudiera apropiar y no que llegue tarde, llegue mal, y esa renta que es del productor esté en manos de otros ya. Juan José, varias cuestiones de esto, ¿no? Pero para ir cerrando, ¿está en agenda constituir un nuevo sujeto interlocutor en términos de otros sectores de la producción agropecuaria? Usted recién hace mención a una realidad de esos pequeños y medianos productores que usualmente no logran constituirse como un interlocutor tan fuerte para hacer presión a los otros sectores de lo que solemos denominar la patronal agropecuaria, que son los que, más allá de su lógica de funcionamiento, terminan presionando para esa desestabilización macroeconómica, forzar una devaluación y generar más ganancias. Entonces la pregunta es, ¿van a sentarse a hablar con otros actores para que tengan un lugar en la mesa y poder contrapesar el gran peso que tiene la patronal agropecuaria, la mesa de enlace, el complejo agroexportador? Más allá de contrapesar, creo que es nuestra obligación generar agenda productiva y reconocer como sujeto productivo y agropecuario a un montón de economías y actividades productivas que tiene nuestro país que no están debidamente reconocidas. La importancia de lo que representa la mesa de enlace no es más ni menos de lo que representa el cítrico en Entre Ríos y en Tucumán, de lo que representa el tabaco en el norte y la yerba, lo que representa la pera y la manzana
en el Valle de Río Negro, lo que representa la aceituna y la nuez en Catamarca, digamos. Todos esos también tienen que ser nuestra responsabilidad establecer vínculos y una agenda que, sin renunciar a nuestra responsabilidad de fijar las políticas públicas, dejarnos ayudar para priorizar la agenda para ayudar a todos los sectores. No se tiene que agotar nuestra agenda solamente lo que representa la mesa de enlace, que no es poco, que es importante, pero nuestra obligación es relacionarnos con todos los sectores productivos. Bien. Juan José, gracias por haber venido. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, Pablo, nos ibas a contar sobre el momento de la relación entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa. Sí, particularmente es un momento que es de alguna manera el interrogante que está cruzando a la política argentina, al frente de todo, pero también qué es lo que va a ocurrir, cómo va a seguir la relación entre Sergio Massa dentro del dispositivo del gobierno. Y vamos a partir, Pablo, de una pregunta que me parece que es bastante genérica. Cristina Fernández de Kirchner tuvo un gesto político importante, lo recibió en el Senado a Sergio Massa horas antes de la asunción. Dato para agregar, digresión, es que también esa foto debe leerse del otro lado, que Sergio Massa se mostró con Cristina Fernández de Kirchner justo en medio de toda la causa por vialidad. Fue una gestualidad política, eso que uno podría definir como win-win. Pero en el caso puntual de Cristina Fernández en la era Massa, vamos a partir de la pregunta: ¿qué está pensando, qué está mirando, qué está esperando Cristina Fernández de Kirchner sobre el desembarco de Massa? El porqué del desembarco y hacia dónde ir. A ver. Y vamos a meternos con un cuadro o con una placa que se pone en 3 ejes. Una primera definición central para explicar por qué en las últimas semanas Cristina Fernández de Kirchner allanó el ingreso de Sergio Massa al gobierno. Era porque entendía que el gobierno estaba en una situación de parálisis, debía abandonar esa instancia y Sergio Massa era la figura indicada para hacerlo. ¿Por qué era la figura indicada para hacerlo? Por varios motivos: porque conoce el Estado, porque tiene experiencia, porque es un dirigente de la política, pero además por algo me parece que determinante. Tenía voluntad y manifestaba voluntad de sumarse al gobierno, a hacerse cargo o a tratar de colaborar desde adentro para salir de esta situación de parálisis. Ese punto es determinante. Fue determinante también en el concepto de Cristina. En algún momento se habló de la posibilidad que sea Massa, que también sea Capitanich, pero finalmente se consolida la idea de centralizar y acompañar. Si querés jugar, jugá, y ahí está el planteo importante. Ese es el primer punto, de alguna manera, que explica la primera etapa. ¿Por qué llega, en todo caso, Sergio Massa? Hay una segunda pregunta que tiene que ver con el mensaje de Sergio Massa ayer. El mensaje, vos lo decías, si uno elige interlocutores, si hubiese una platea de interlocutores, Sergio Massa pareció hablarle a un sector de esa platea. Por lo menos le habló mucho más a ese sector que al resto de los actores integrantes de la platea. Lo mismo que había hecho Batakis en las primeras horas. Exactamente. De la sesión, ¿no? Yo lo voy a decir con un planteo que hoy me lo decía una figura muy cercana a Cristina. Y tomaba una frase que en su momento mencionó Néstor Kirchner. ¿Te acuerdas cuando Néstor Kirchner en 678 dijo: ¿qué pretenden? ¿Que Kunkel vaya al Banco Central? Bueno, si hay que hablarle a los mercados, si hay que transmitir un mensaje a los mercados, esa figura es Massa, de las herramientas que tiene en este momento el frente de todos. Por lo tanto, hay que hablar al mercado, hay que entenderlo, y el agregado de lo que está planteado en la placa es: pero con la gente adentro. Por eso, aunque centralmente fue para ese universo que uno puede definir como mercado, también podemos discutir un día qué es efectivamente el mercado. Sí es cierto que con la gente adentro estuvo la línea vinculada a jubilaciones, la convocatoria para todavía empresarios títulos que no tienen contenido, digamos, ¿no? Pero la lógica es, con la gente estoy adentro hablando de este actor, lo que él dijo, desarrollo con inclusión. Exactamente. Digamos, le estoy hablando de este sector con cosas más específicas, pero ese sector también debe entender que va a tener que contemplar otros elementos que tienen que ver con los otros sectores sociales, ¿sí? Esa es la lectura que está haciendo, que hizo Cristina sobre el razonamiento. Y el tercer punto, que me parece que es determinante para entender las dos cuestiones, la llegada y el momento, es la reinauguración o la refundación de la alianza política. Eso va a presentar un elemento que es importante pero que es difícil,
Si antes había una validación de 2 actores, ahora va a haber una validación de 3 actores. Te cuento un dato muy fresco. El presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía. Sergio Massa es el que está llevando adelante, lo contamos, estuvo 20 días previos a su definición conversando diariamente con la presidenta, unificando. Alguien me decía, tallando los términos del proyecto del plan anticrisis, está acordado con los 3 actores, pero después la dinámica puede llevar a que haya algún conflicto. Eso supone reinaugurar los términos de la alianza de gobierno. Claro. Un triple esquema de validación que tiene sus complejidades y que va a significar. Ahora vuelvo un cachito a eso, Pablo, pero Nasa, ¿querías agregar algo? No, una pregunta en realidad para Pablito. Que en su momento Cristina Fernández de Kirchner le otorga un número de responsabilidades a Alberto Fernández, ¿no? En 2019, que las cumple de manera parcial y de ahí el disgusto de Cristina Kirchner y demás. ¿Puede llegar a pasar lo mismo con Massa y eso ser interpretado como un error también, que por ahí le dé más atribuciones de las que en un momento hubiese querido? Es bastante, es para charlarlo con más profundidad porque tiene que ver qué herramientas tenía sobre la mesa Cristina Fernández a la hora de elegir esta situación, digamos. Porque evidentemente, yo lo repito en todos lados, hace 20 días estamos hablando de otro contexto. Claro. Situación política, un dólar que había llegado a 3.50 y no sabía cuánto iba a trepar, una situación política espiralada con una crisis que tampoco se sabía cuál era. Había un funcionario o un dirigente muy importante del Frente de Todos que me decía que estaba la idea de riesgo del gobierno, de la continuidad y los procesos, adelanto electoral, lo hablamos, lo repasamos acá. Ese escenario yo creo que cambió los términos de las posibilidades que vos tenés. Ahora, la apuesta está, hay sí 2 últimas instancias. No es una carta blanca, sino es un acuerdo. Y segundo, también hay tiempos. Con términos y condiciones. No tenemos tanto tiempo para desarrollar esto, pero lo dejo planteado, Pablo. ¿Vos crees que este es el plan Massa que en función de esas urgencias que vos describís logra imponerse? ¿O crees que es un plan muy similar, parecido a lo que venía ocurriendo, pero que encuentra en Massa el mejor ejecutante en términos de agenda propia y en términos de fortaleza política? Yo advierto la ejecución, pero no quiero perder de vista el momento. Lo que uno considera posible hace un mes y medio no es lo mismo a lo que considera posible hoy. Posiblemente el mismo plan, un plan con un Massa ministro un mes y medio atrás, hubiese sido quizá distinto a estas condiciones, porque estás corrido por los tiempos, porque estás corrido por los dólares, porque tenés una debilidad estructural, política y financiera distinta. Digo, posiblemente decir un mes y medio puede parecer exagerado, pero pongo el corte en el antes y el después de Guzmán. Y ahí sí, posiblemente, o uno debe entender, que Cristina Fernández de Kirchner entiende que un libreto más o menos parecido es más apto llevado a cabo por un hombre de la política como es Sergio Massa que como lo que era a priori un técnico como Martín Guzmán. Bueno, nos vamos a ir al corte. Ya está en el living de Desiguales Matías Tombolini, flamante secretario de Comercio. Vamos a hablar de precios cuidados, vamos a hablar, por supuesto, del impacto que tiene la inflación sobre la distribución del ingreso, a lo que NASA también le va a poner algunos números bien concretos. Después del corte. Estás en Córdoba, estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Hoy viene Nito Artaza. Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek. BAE Negocios, 25 años, con información confiable, análisis certeros y pluralidad de enfoques. Pasa en el país, pasa por BAE. www.baenegocios.com
Ya llegó ofertazos XXL a Hiper Chango Más y Chango Más. Hasta el lunes 15, aprovecha 3x2 en pastas secas y cervezas seleccionadas, 4x2 en todos los pañales con tu club y hasta 24 cuotas fijas en TV LEDs, heladeras, cocinas y mucho más. Vos siempre me das más, mucho más, mucho más. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Quiero que alguien pague por la muerte de Teodoro Gambi. Y rápido. Sin vueltas. Pero es mucho maltrato, esto es muy violenta. ¿Tenés que hacer algo? ¿Qué voy a hacer? Sin piedad. Tenés que matarla. Postmortem. Jueves, 23 horas. Televisión Pública. Son mi faro, mi bandera, mis entrañas, mi memoria. Clotilde, Lidia, Rosalía, Amalia, Chicha, Lilia, Niata y María Eugenia, mi mamá. Liga Profesional de Fútbol Argentino. Banfield Patronato. Fútbol ATP masculino. Viernes, 21 horas. Televisión Pública. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país con corazón iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Muy bien, seguimos en Desiguales. Ya está con nosotros Matías Tombolini, secretario de Comercio. Matías, gracias por volver a Desiguales. Gracias por invitarme. ¿Cuál va a ser tu impronta respecto de algo que ya ha estado mucho en boca de todos y todas, digamos, ¿no? Que es cómo tratar de contener. Está claro que se resuelve desde la macroeconomía, que hay elementos multicausales que responden a las razones de los aumentos de precios, pero la verdad es que tenemos una gimnasia sobre distintos programas, sobre el tono desde el Estado para tratar de controlar los precios. ¿Cuál va a ser tu impronta? La verdad es que lo que Sergio nos pidió cuando empezamos a trabajar en las distintas áreas que tienen o que hacen sentido al Ministerio, que sumó desarrollo productivo y agricultura, ganadería y pesca, es la idea de trabajar de manera conjunta, trabajar en equipo. ¿Y esto por qué te lo planteo? Porque para poder hacer la parte microeconómica, si querés, de este programa económico que tiene que ver con el área de comercio, que ahora junta una parte del comercio exterior, sobre todo lo atinente a importaciones, necesitas tener un diagnóstico claro, interactuar con agro, interactuar con industria, interactuar con aduana, interactuar con el Banco Central, porque, claro, cada dólar que se va, por ejemplo, para pagar una importación, tenemos que ver que efectivamente ese producto que va a la góndola exprese ese tipo de cambio y no haya en el medio abusos o avivadas. Y por otra parte, claro, desde el punto de vista de los precios, recuperar esta señal, esta información que representan los precios para poder tomar decisiones. Eso es realmente muy importante porque dejamos de tener claro cuánto valen las cosas cuando vamos a comprar. Sí. ¿Cuál es tu mirada respecto en la cadena de formación de precios, digamos, ¿no? ¿Dónde está el problema? Porque da la sensación que ha sido muy difícil identificar quién es el que se corre de un margen de ganancia lógico y, por supuesto, tratar de recomponer los costos. Yo creo que no hay un malo de la película. Yo creo que hay que construir, en este sentido, primero orden. De vuelta, por eso es tan importante. ¿Pero vos crees que no hay quien se ha abusado de la especulación y que ha remarcado? Lo confesá, confesión de parte, ¿no? La idea de las remarcadores, sí, pero déjame avanzar en este sentido. Es decir, a mí me parece que lo que tenemos que intentar construir es una matriz clara respecto de cuáles son los costos y tratar de abordar acuerdos, porque precios cuidados significa acordar con las empresas que le venden a los supermercados, a los mayoristas, que luego le venden a las bocas de proximidad, con los supermercados o los mayoristas y las bocas de proximidad,
y también con los mayoristas y también con las bocas de proximidad. Quiero decir, distintos eslabones en la cadena de formación de precios. En esa cadena de formación de precios hay responsabilidades distintas, depende del caso. Porque vos podés tener, por ejemplo, el funcionamiento del fideicomiso del aceite, que subsidia el precio del aceite que usamos en la mesa de los argentinos, que tiene un precio en la boca de proximidad y es mucho más barato en el hipermercado, porque a veces en la cadena de distribución aparecen apropiaciones de rentabilidad diferencial que hacen que en la boca de proximidad el precio sea más alto que en la cadena. Después tenés, obviamente, los grandes formadores de la parte... ¿Eso lo dejas así o eso tenés que reconfigurarlo? Por supuesto que hay que reconfigurarlo, pero digo, para tener por lo menos claro cómo pensamos trabajar. Un poco lo que planteaba Sergio ayer, un poco no, lo que planteaba Sergio ayer era una hoja de ruta. Una hoja de ruta conduce del punto A al punto B. El punto A es el diagnóstico, cómo estamos hoy, lo que estamos hablando ahora. Y el punto B es dónde queremos llegar. Para eso sirve una hoja de ruta. Entonces, ¿en qué estamos trabajando ahora? En determinar el diagnóstico. Esto que te contaba recién respecto del diferencial de precio entre la góndola y la boca de proximidad. ¿Qué determina? ¿Cuál es el problema que tenemos ahí para poder llegar justamente a tener un esquema de precios de referencia en precios cuidados que vuelva a recuperar el espíritu de precios cuidados del 2014-2015? ¿Cuál era? Funcionar con los principales productos de la canasta de consumo de los argentinos, con precios estables, precios conocidos, que le incorpore a esa política tan importante que tuvo la Argentina en 2014-2015, la revolución tecnológica que 6 años más tarde le podemos sumar. O sea, para vos hay un desafío hasta comunicacional en términos del programa de precios cuidados para que se establezcan como precio de referencia. Sin duda, porque, y te diría, me voy hasta 8 años más tarde, que es cuando se lanzó el programa en 2014, vos ahí tenés básicamente un aliado nuevo, que es la fiscalización. Y digo, entendamos la diferencia entre control y fiscalización. La idea de control de precios es algo que suena lindo en la tele, pero que en la realidad no existe. Con 30 inspectores, con 60, con 100, con 1000. ¿Cómo controlamos que un precio que acordamos se cumpla en todos lados? ¿Y entonces? Y entonces el aliado sos vos. Soy yo, es mi mamá, mi papá, es quien nos está mirando en casa. Porque los consumidores somos los verdaderos responsables de esa fiscalización. Y hoy, con la tecnología, podemos integrar la posibilidad de dar cumplimiento efectivo a una política de carácter nacional, que nos tiene a los consumidores como protagonistas centrales. ¿Qué le vas a pedir a la gente? Que donde vea un precio que no se corresponde, le saque una foto y lo denuncie. Primero, lo que necesitamos es entender claramente dónde están las debilidades del programa, que las estamos relevando, cuáles son las fortalezas, que las estamos relevando, y entender que en la medida que el programa funcione, de vuelta, vuelve a ser una herramienta para poder comprar y para que la plata te rinda más. Ahora, ¿para qué eso sucede? Cuando no está el producto, o cuando está el precio y hay poco producto, o cuando está el producto y no se respeta el precio, o cuando está el precio y está el producto y no está la señalización correcta. Bueno, necesitamos nuestros principales aliados, que es para quienes yo laburo, que es para los usuarios y los consumidores, ¿sí? Y entonces ahí hay que construir acuerdos reales y sostenibles con las empresas. Necesitamos conformar allí un acuerdo que sea cumplible a lo largo del tiempo y necesitamos que los usuarios y los consumidores, primero, conozcan claramente cuáles son sus derechos, que permitan o que tengan una herramienta para comunicar dónde se está incumpliendo el acuerdo, que además usa recursos públicos, porque vamos a potenciar fuertemente la publicidad de los precios cuidados. Y entonces allí decís, che, si estamos gastando impuestos de todos y de todas para un programa que... Ahora, pero Matías, ¿no hay un problema anterior? Han pasado por desiguales casi todos los representantes de la cadena. Y lo que en algún punto sostienen, y sobre todo, por ejemplo, comercio de cercanía, es que cada vez que había reuniones... Primero, en algunas no participaban todos, porque algunos de los actores no querían que participen otros, porque lo que iba a pasar en esa mesa es que le iban a decir, mirá, vos estás diciendo que a mí me acercás este producto a este precio, eso no se está cumpliendo. Y después que faltaba mucha información, es decir, que no ponían la información en términos de estructura de costos para saber si los márgenes de ganancia eran razonables. ¿No es ese el principal problema? Y después eventualmente ver cómo se comunica mejor un programa como el de precios cuidados u otro.
A ver, a mí me parece que en lo que tiene que ver con los precios como referencias, lo que nosotros tenemos que intentar es, como te decía un poco antes, trabajar sobre la cadena de costos, sobre la estructura de costos. Te hablaba también de las importaciones y el rol que cumplen. Sí. Ahora, querer conocer el costo de absolutamente todos los productos que se venden en la Argentina es una utopía. Eso no existe. Los precios de referencia lo que permiten es, sobre una canasta de bienes determinada, tener o aspirar a construir una referencia que cuando vos miras al costado, o para arriba y para abajo, identifiques el abuso. Exactamente. Pero a mí me parece que es muy importante entender que no funcionó. Vos recién decías el rol de la información y reuniones que sirvan. Vos estás dando un diagnóstico que yo comparto. Ahora, yo no alcanza, digamos, no estoy acá para explicar, estoy para resolver. Sobre ese diagnóstico, sobre las reuniones que no funcionaron, hay que construir acuerdos de nuevo tipo. Pero tienen que ser acuerdos, porque si vos suponés que obligando a alguien vas a conseguir que el sachet de leche esté al precio que nos conviene a los argentinos en el lugar indicado, bueno, ya vimos que no funcionó. Bueno, habrá que intentar recorrer un camino parecido al que se recorrió en 2014 y en 2015, que es firme en los intereses que se defienden, con información para construir acuerdos que sean cumplibles y con los compradores, con los usuarios y con los consumidores de aliados principales. Ahora vuelvo a esto, pero no quiero dejar a NASA sin la posibilidad de preguntar. NASA. Matías, ¿cómo estás? Hablando de precios y de bienes sensibles, ¿qué va a pasar con el Fondo Estabilizador del Trigo, esta herramienta de la Secretaría de Comercio Interior que justamente se encarga, entre otras cosas, de subsidiar el pan? ¿Va a seguir? ¿Se van a renovar los fondos? Bueno, esta es una herramienta clave que yo creo que hay que continuar y reforzar. La posibilidad de que la bolsa de 25 kilos le llegue a las panaderías. Es más, creo que hoy es el Día del Panadero, así que si no me equivoco, los saludamos a los panaderos y panaderas de nuestro país en su día. Ahora, ¿cómo hacer para que entre el precio subsidiado que recibe quien lleva la bolsa a la panadería y lo que finalmente termina pagando, no haya algún margen en negro, no haya algún abuso? Bueno, eso es el trabajo de lo que viene. Ahora, refondear eso, que por otra parte hay un DNU de fondo, hay 2 puntos de las retenciones sobre el aceite de soja que fondean, si se quiere, este fideicomiso, en donde se están sumando además muchos molinos y necesitamos que se sumen más. Por eso, bueno, esto es un proceso que está en discusión para tratar de abastecer la mayor cantidad de panaderías con esta bolsa, con el producto subsidiado. Pablo. Cuando Roberto Feletti asumió la Secretaría de Comercio, fue entre la PASO y la General del 2021, hubo una corrida de precios bastante importante. Una decisión que tomó Feletti en ese momento fue convocar a las distintas centrales empresarias y hacer retrotraer sus precios, si no me falla la memoria, al 1 de octubre. Venimos de 40 días donde los precios volaron. ¿Está en el menú hacer una medida similar, convocar a las entidades para decir vuelvan los precios al 15 de julio, al 1 de julio? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que estudiar los costos y ver el mejor modo de evitar abusos y sentarnos para, entendiendo que ahora tenemos la posibilidad de ver la información respecto de las importaciones, ver quién se está haciendo el vivo y quién en los precios está expresando el promedio de lo que le pasa a la Argentina, que es una inflación muy elevada. En julio va a dar un número elevado, agosto va a ser un mes difícil. Ahora, si vos me preguntás, ¿el congelamiento de precios es una herramienta que funciona? Yo creo que no. De hecho, justamente, precios cuidados que operó en el momento en el que la Argentina tuvo un fogonazo de precios. Ni siquiera como situación excepcional, teniendo en cuenta que venimos de... Al revés, justamente, precios cuidados, te contaba que arrancó en el año 2014. Sí. En ese momento, la Argentina tuvo un fogonazo inflacionario cuando tuvo un ajuste de tipo de cambio. Sí. Recordarás, desde el 58, en ese momento. No se congelaron los precios. Lo que hubo fue precios cuidados, que fue un esquema de precios de referencia. Bueno, porque la idea ahora, era en ese momento y ahora es mejorar aquel programa que diseñó Augusto Costa, empoderarlo con herramientas tecnológicas, pero no suponer que lo que desde el punto de vista de un papel puede funcionar bien, en la vida real funciona. Hay
Argentina es o era hasta hace poco el tercer país en consumo de kilos de pan per cápita al año por habitante. Bueno, per cápita. Tiene más de 19.000 panaderías en todo el país. Por mencionar una de los vectores relevantes del consumo de las y los argentinos. ¿Cómo hago para controlar 19.000 panaderías? ¿Qué pongo, digamos, a la fuerza de seguridad mirando el precio del pan? Ahora, ¿no es mucho más razonable construir una lógica que permita que quien compra sea el primer Está bien, pero Matías, pero socio en la hora es de lo mismo que verificar? pretender que el dólar, o los que especulan con el dólar u otras actividades, tengan una mirada, tender a cierto orden, a que no aumenten las cosas, porque cuando se genera incertidumbre y se generan preocupaciones, eso siempre corre hacia adelante. Digo, y evidentemente venimos de semanas muy difíciles con los precios, que se va a notar en julio y se va a notar seguramente en agosto. Pero por eso una cosa es evitar abusos y otra cosa es pretender llegar a una solución que es una utopía. Controlar todos los precios de la economía y a la vez las cantidades no funcionó. Ahora, precios cuidados sí funcionó. Entonces pasamos a lo que funcionó. ¿Y por qué no funcionó en esta era? ¿Por qué no funcionó el precios cuidados de porque yo creo que con el gobierno de Macri se levantaron un montón de resoluciones que tenían que ver con el modo en que se exhiben los productos, con el etiquetado y el envasado de los productos, con cierto tipo de fiscalizaciones respecto de lo que se sumaba y lo que no se sumaba, y fue perdiendo fuerza este programa. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Claro. Y de hecho, en el 2014 no teníamos la tecnología que tenemos hoy. No podíamos compartir en redes sociales cuando uno de los actores no cumple con su parte del acuerdo. Bueno, y eso tiene que ser una herramienta. Te voy a contar una cosa, capaz que a ustedes les pasó. Cuando van al supermercado, ¿tienen señal de celular? No sé. A veces. A veces. Pero Matías, perdóname, perdóname, Pablito, un segundo. ¿Creer que solucionando la señal de internet dentro del supermercado vamos a hacer más efectivo? No, estoy dándole una herramienta de control a los consumidores. Sí, yo pero lo que digo es que me parece mucho más eficiente que seamos quienes compramos en la góndola los principales comprometidos a dar cumplimiento a un acuerdo, que es suponer que 30 personas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina van a poder estar controlando los precios. ¿Pero no es una señal de debilidad por parte del Estado pedirle a la ciudadanía que efectivamente controle, que además después, bueno, hay que ver eventualmente eso cómo se le interpela? No, la ciudadanía está... Es al revés, para mí sí. Es al revés. La debilidad está en proponer planes que duran lo que una entrevista de televisión. Vamos a salir a perseguir a los empresarios malvados. ¿Y qué pasó? No, pero nadie dice salir a perseguir. Entonces, pero sí es cierto que esas mesas de diálogo de las que vos mencionás, en general han sido una burla respecto de las funciones del Estado por parte de los empresarios más poderosos. No me imagino a nadie asustándose porque en Twitter le diga a una cadena de supermercados diciendo, no, en tal cadena la leche está 150 pesos. No veo a nadie preocupado por eso. Digo. ¿Por qué pensás que la economía tiene que funcionar con el susto? No, pero digo, vos dijiste, bueno, está el control y en todo caso la exhibición de que que un actor no está cumpliendo. Yo digo que no es lo mismo el control que la verificación. Digo, y eso no quita ni el rol de la sanción cuando no se cumple un acuerdo, ni la dureza a la hora de negociar, ni la capacidad de comprender la estructura de costos de las empresas para llegar a un acuerdo que sea justo, pero de ahí a pensar que yo me voy a sentar con las empresas de la Argentina, con las cadenas de hipermercado, a ver cómo los asusto para que tengan algo que me cumplan, la verdad que no le funcionó eso a la Argentina. Entonces yo creo que hay que recuperar la lógica de precios cuidados inicial, que con mucha tranquilidad, pero con mucha información, de manera coordinada con el área de comercio exterior, te sentabas y decías, pero escúchame, vos el dólar oficial te traes palta, traes banana, estás pagando esto, ¿por qué estás cobrando esto? ¿Por qué llega este precio en la góndola? Ahí es donde tenemos que trabajar, pero asustando me parece que no funciona. Ahora, Pablo, Matías, perdón. Volviendo al tema de la responsabilidad de los consumidores. Digo, por un lado, si las empresas no cumplen, bueno, caería en la responsabilidad de los consumidores ver si el precio está acorde o no. Lo mismo pasó con la ley de góndolas. La ley de góndolas que se proponía finalmente quedó en la nada y se le pide al consumidor
consumidor que mire cómo están distribuidos los productos, y lo mismo pasa con la ley de etiquetado frontal. No terminó saliendo y le piden a uno que termine mirando si el producto es sano o no, si es conveniente o no. Digo, en este contexto, ¿no se le está pidiendo como un poco mucho a los consumidores? ¿Qué pasa con la política del Estado? Veamos algo que sí funciona. Cuando vos vas a un restaurante y te fuman al lado, la gente deja de fumar porque entra un inspector y le dice al fumador, deja de fumar. O creamos un comportamiento que hace que nadie se anima ni a prender un cigarrillo porque mirás para el costado y che. Sí, pero no se prohibió. Hubo una ley que lo prohibió. Pero pará, pero de vuelta. Esa prohibición se cumple porque hay un comportamiento colectivo que tiene que ver con el compromiso que nosotros asumimos. Yo no estoy diciendo que la responsabilidad del control de los precios está en los consumidores. Yo lo que digo es que los socios naturales para que se pueda cumplir un programa razonable somos quienes decidimos comprar o no comprar. En esa elección está el socio principal de un programa que funcione. Y eso de ningún modo le quita la responsabilidad al Estado de encontrar un programa con precios de referencia que, si lo informamos bien, si lo contamos bien, si le damos a los consumidores las herramientas adecuadas, puedan elegir lo que sea más conveniente para maximizar el presupuesto familiar. Tenemos que cerrar, te pido una última definición de esas que vos conocés también, la lógica de los medios. Si hubieras estado en este lugar el día después a que Federico Braun dijo, bueno, nosotros reaccionamos reetiquetando precios todos los días, ¿cómo hubieras respondido? A mí, la verdad que las declaraciones de los empresarios, lo único que hacen muchas veces es confirmarme la manera que ellos tienen de ver la realidad. Sé cómo piensan, y sé que defiendo yo los intereses de quien tengo que ayudar a que llegar a fin de mes sea más fácil y no más difícil. Después, acá no hay una cuestión de posiciones. Acá tenemos que tener claro qué intereses defendemos. De vuelta, yo no estoy para pelearme con Braun. Estoy para tratar de construir un acuerdo que Braun cumpla. Si él se jacta o no adelante de la sociedad de un comportamiento que a mí me parece una atrocidad absoluta, es un problema de Braun. Yo estoy acá para tratar de sentarlo a Braun en la mesa y construir una solución. Porque lo que es propiedad de Braun es propiedad de Braun. Yo tengo que tratar de convencerlo de que cumpla y si no, de que sea un mal negocio para él. Porque la peor forma que hay, o la mejor forma que hay, de que él entienda que eso es un comportamiento que no le conviene, es que no gane dinero, que es su objetivo. Bueno, yo tengo que tratar de que gane un poquito menos para que los consumidores podamos tener un mejor rendimiento de nuestro salario de acá hasta fin de mes. Matías, muchas gracias por haber venido y éxitos en la gestión. Gracias. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos a reencontrar el domingo en Desiguales, ya con Lucila vuelta de su descanso. A las 9 de la noche hacemos Desiguales, insisto. Que tengan muy, pero muy linda noche de jueves. Hasta el domingo.